Capítulo 13, y es una parábola muy conocida, se titula La parábola del sembrador. Y iniciando el mes de la evangelización, creo que sería conveniente hablar un poco de esta parábola que, por demás es decirlo, es bastante conocida por todos nosotros. Muy conocida, pero muy poco entendida. Muy conocida, pero muy poco puesta en práctica. Entonces, vamos a ver qué nos enseña el Señor, el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos muestra el Señor en esta mañana, en esta enseñanza. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, repito, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9 y del 18 al 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar. Y se sentó, perdón. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? La semilla, la palabra del Señor. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando la palabra del Señor nos dice esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga, significa el que entienda, que entienda. Y el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que Él mismo en esta enseñanza nos da la interpretación, de esta parábola. Y la interpretación la dice del versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por. ¿Amén? Es importante cuando nosotros tenemos en cuenta esta parábola, cuando salimos a anunciar las buenas nuevas, cuando salimos a predicar el Evangelio del Señor, se cumple a cabalidad exactamente todo lo que dice esta parábola. Tengamos siempre presente. Y este capítulo de Mateo, este capítulo 13 de Mateo, contiene algo muy importante.
cuando nosotros leemos la palabra del Señor tenemos que ser lectores observadores. En todo el capítulo 13 de Mateo habla de 8 parábolas. 8 parábolas. Pero todas estas parábolas tienen un denominador común. Todas están estrechamente relacionadas con el misterio del reino de los cielos. ¿Alguien sabe qué es el misterio del reino de los cielos? Mi hermana Lilian lo estoy explicando esta mañana en la clase dominical. Es importante, muy importante. Dice el versículo 11 del capítulo 13. Porque a ustedes, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A ustedes. A ustedes. A los hijos de Dios. A todos nosotros nos es dado a conocer que entendamos los misterios del reino de Dios. Misterios que el mundo obviamente no conoce. ¿Por qué no conoce el mundo estos misterios? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. No pueden entenderla, no pueden entenderla. Porque son misterios que se tienen que discernir espiritualmente. Obviamente, si ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, no pueden discernir las cosas espirituales del Señor. Por eso debemos darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de ser sus hijos, de tener el Santo y bendito Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Aquí la palabra misterio debemos aclarar también, hermanos, que no significa algo mítico, no significa algo mítico. Lo que significa en este caso es algo que no ha sido revelado o desconocido hasta ese momento. Mucho de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó lo hablaba a través de parábolas, utilizando muchas ilustraciones vividas para resaltar un asunto determinado. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es ¿por qué el Señor Jesús les hablaba por parábolas? Una pregunta importante, interesante. Pero él mismo da la respuesta en el versículo 11 del capítulo 13. Porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Es un privilegio que tiene cada hijo de Dios de entender los misterios del reino de Dios, de entender la palabra del Señor, de saber lo establecido que Dios tiene para cada uno de nosotros, de saber lo establecido que Dios tiene para su iglesia, de saber lo establecido que Dios tiene para cada uno como individuos y también como familia. Por eso es que cada momento de nuestra vida debemos alabar a Dios en nuestra vida por esas bendiciones espirituales que Él nos ha otorgado. Jesús habla a sus discípulos y también a sus simpatizantes. El versículo 1 dice claramente, dice el versículo 1 del capítulo 13, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Obviamente habían seguidores de Jesús, habían simpatizantes de Jesús que iban con un propósito determinado. Más adelante vamos a hablar de eso. Podemos ver también que cuando Jesús se refiere a ustedes y a ellos, son dos grupos de personas que estaban allí haciendo acto de presencia. Algunos estudiosos de estas parábolas han calificado estos grupos en dos. Han calificado esta expresión del Señor Jesús en dos grupos que lo han calificado como los de adentro y también como los de afuera. Los de adentro son los discípulos, los hijos de Dios. Los de afuera son los simpatizantes del Señor Jesús, los que no habían creído verdaderamente. Aquellos que seguían al Señor Jesús de lejos, aquellos que seguían al Señor Jesús con interés. Y esto no es nuevo, se vio en aquel tiempo, pero también se ve hoy día.
Hoy día hay muchos seguidores de Jesús que lo siguen, valga la redundancia, pero con un propósito, con un interés determinado. Muchas veces las personas siguen a Jesús por interés de recibir un milagro. Otros siguen a Jesús por interés X, pero siempre habrá personas que siguen al Señor Jesús de lejos. Esos son los de afuera. Mas nosotros, por la misericordia del Señor, somos los de adentro. Amén. Amén. Amén, hermanos. Algunos les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a otros no. A unos se les ha dado a conocer, pero a otros no. También podríamos preguntarnos si somos verdaderamente discípulos del Señor o simpatizantes del Señor. Es una cuestión de evaluación, es una cuestión de examinarnos diariamente y a cada momento del día. ¿Cómo estoy actuando verdaderamente? ¿Estoy actuando como un hijo de Dios o como un simpatizante del Señor? Podríamos preguntarnos también, ¿soy del grupo de los de adentro o soy del grupo de los de afuera? Judas Iscariote, por lo menos, él se calificaba de los de adentro, pero terminó siendo de los de afuera. La mujer samaritana aparentemente era de los de afuera, pero terminó siendo de los de adentro. Así sucede hoy también en las iglesias del Señor. La parábola del sembrador se basa en una ilustración agrícola, ya que Jesús está hablando a una audiencia netamente predominante de agricultura. Por eso el Señor Jesús, cuando menciona esta parábola, fue entendida a cabalidad por cada uno de los oyentes, porque conocían la tierra, conocían la semilla, conocían las aves, etcétera, etcétera. Todas las imágenes que el Señor presenta en esta parábola eran cabalmente entendidas por los oyentes. En esta parábola podemos ver que el sembrador o el predicador ilustra al Señor Jesucristo, representa al Señor Jesucristo. Cuando usted sale a evangelizar, sale a predicar la palabra de Dios, usted es el sembrador. Usted está representando al Señor Jesús. Amén. El sembrador entonces ilustra al Señor Jesucristo. La semilla en esta parábola simboliza la palabra de Dios. El terreno simboliza los diferentes tipos de corazones, mentes o personas que escuchan la palabra del Señor. El fruto simboliza la salvación y los beneficios. En este caso, las aves simbolizan al enemigo que arrebata lo que fue sembrado en los corazones. Teniendo en cuenta esta explicación, podemos entender a cabalidad lo que dice la parábola del Señor. Esta parábola describe 4 tipos de terreno que tipifican o representan diferentes tipos de corazones. La palabra sembrada es la palabra del Señor. La semilla sembrada es la palabra del Señor. Como todos sabemos, a esta parábola se le conoce mucho como la parábola del sembrador. Sin embargo, el énfasis de la enseñanza no lo hace en el sembrador, sino más bien en los 4 tipos de terreno o 4 tipos de corazones de los oyentes. El Señor Jesucristo es el maestro por excelencia y también es el predicador de la parábola. El predicador puede ser elocuente o puede ser no elocuente, puede ser entendible o puede ser no entendible, pero en realidad no importa si el predicador o el sembrador es elocuente o no. Lo que importa en realidad es el mensaje, es la palabra del Señor.
El Señor Jesucristo, como todos sabemos, es el maestro por excelencia, es el predicador por excelencia, es el que enseña por excelencia. Sin embargo, no todos se convirtieron cuando escuchaban el mensaje del Señor Jesús. No todos se convirtieron, al contrario, la gran mayoría lo señaló en la cruz. Es importante que usted tenga esto cuando vaya, esta enseñanza, cuando vaya a salir a predicar la palabra del Señor. Porque muchas veces nos frustramos. Muchas veces cuando salimos a predicar, cuando salimos a evangelizar, sufrimos una decepción. Por más que nos preparamos, por más que oramos, por más que ayunamos, decimos: Señor, ¿por qué si prediqué a 20 personas, ninguno recibió la palabra del Señor? Eso no depende de ti. Tú cumple con ir y anunciar lo que el Señor te dijo que anunciar. Lo demás es tarea del Espíritu Santo. Él convence de verdad. Por eso, hermanos, entramos en el mes de la evangelización. Tenga muy presente: no todos se van a convertir, no todos van a aceptar el mensaje del Señor, pero usted cumple ante el Padre con lo que el Padre le ha encomendado. En esta parábola vamos a darnos cuenta que obviamente no todos los que escuchan la palabra del Señor la van a recibir con gozo. Vamos entonces a desarrollar el estudio de esta parábola. Vamos a hacerlo de una manera expositiva. Los versículos 1 y 2 dicen de la manera siguiente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esta gente que estaba en la playa estaba ansiosa de escuchar la enseñanza del Señor, y estaban esperándolo. Cuando él sale, comienza a dar la enseñanza, pero podemos analizar, pero con qué intención estas personas se agolparon allí a escuchar la palabra del Señor. Algunos le seguían por interés, querían recibir su milagro. Algunos lo buscaban por comida, porque habían recibido anteriormente peces y panes. Otros lo seguían por un interés político. Decían: este puede ser el Mesías, lo vamos a ungir como rey, lo vamos a nombrar como rey, y de repente yo agarro alguna colita allí. Pero eso también se ve hoy día. Hoy día también se ven seguidores de ese, con un determinado fin, con un determinado milagro. Noche de milagros. Ven y reciba su milagro. Parte con el Señor. Siembre con el Señor. Siembre 1000 y recibirá 10,000. Tremenda oferta. Esas son ofertas engañosas. Se vio ayer en los evangelios, pero también se ve hoy. Debemos tener cuidado con eso. Es una pregunta muy importante cuando nosotros nos decimos: ¿será que sinceramente soy un discípulo, soy un seguidor, o soy un simpatizante del Evangelio? ¿En qué grupo me califico? Porque debemos examinarnos cada día. El Evangelio de Juan nos dice que el Señor busca verdaderos adoradores. ¿Que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. Debemos orar al Señor para ser esos verdaderos adoradores. Porque muchas veces los afanes de la vida, los afanes del mundo nos apartan del Señor. Muchas veces hasta sin quererlo. Cuando nosotros nos internamos en un móvil, hermano, se lo digo por experiencia, podemos pasar allí 1 hora, 2 horas en el teléfono, no nos damos cuenta y pretendemos seguir pasando. Pero cuando agarramos la Biblia para leerlo, a los 30 minutos ya estamos aburridos.
Cuando vamos a orar, a los 15 minutos, ya estamos aburridos. Hermanos, son distracciones y son trampas del enemigo. Debemos tener cuidado porque el enemigo puede arrebatar lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Por eso, hermanos, debemos hacernos una evaluación. Debemos examinarnos continuamente. El primer tipo de oyente, hermanos, se encuentra en el versículo 4 del capítulo 3. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero la interpretación se encuentra en el 18 al 20. Dice de la manera siguiente: pues oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del Señor y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Debemos tener en cuenta que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no existían vallados, no existían cercas en las casas. Cada quien pasaba por el terreno del vecino. Cada quien hacía su camino. Pero a medida que iban caminando, por el peso de la persona y los pasos, iban apretando el terreno. Obviamente, cuando la semilla caía en un terreno duro, no podía germinar, no podía profundizar. Y venían las aves del cielo y al ver la semilla, se la comían. Eso sucedía porque el terreno estaba duro, estaba apretado. Pero ese terreno simboliza y representa muchos tipos de corazones oídos. Hay corazones duros, corazones de piedra, que cuando escuchan la palabra del Señor no la quieren entender. Y si algo llega allí en su corazón, el enemigo se encarga de arrebatar esa enseñanza. Ese fue el que fue sembrado junto al campo. Vinieron las aves del cielo y comieron la semilla, comieron la palabra del Señor. Un corazón, hermano, se puede endurecer. ¿Cómo se endurece un corazón? ¿Cómo se amarga un corazón? ¿Cómo se aleja un corazón de las cosas del Señor? Muchas veces por los afanes de la vida, pero también por las decepciones que puede sufrir. Puede sufrir decepciones en la iglesia, desaires, etcétera, etcétera. Puede sufrir decepciones en su familia, en su trabajo, y todo se lo achacan al Señor. Cuando somos niños espirituales, procedemos de esta manera. Todo lo decimos que es por culpa del Señor. Porque el Señor me metió en esta situación. Porque el Señor no está pendiente de mí, y aquel corazón se va endureciendo cada día más. ¿Por qué se endurece? Porque el enemigo se encarga de endurecerlo. Está arrebatado lo que el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón. Esa es la tarea principal de él: arrebatar todo lo que el Señor te ha enseñado, todo lo que el Señor te ha mostrado. Y cuando la persona está pasando por ese proceso, se olvida de todas las bendiciones, todo el privilegio que el Señor le ha dado. Todas las bendiciones que te ha dado como hijo de Dios, como hija de Dios. Te ha dado salvación, vida eterna, perdón de pecado, según Efesios capítulo 1, versículo 13, si mal no recuerdo, dice que nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Olvidamos toda esa serie de bendiciones espirituales porque estamos enfocados únicamente en lo material. Eso es tarea del enemigo: ofrecerte villas y castillos. Cuando el enemigo tentó al Señor Jesús
en el desierto, cuando el enemigo tentó al Señor Jesús en el desierto, ¿qué le ofreció? Le habló de todos los reinos del mundo. Le habló de cosas materiales, cosas superficiales. Y el Señor Jesús arrebató todo aquello con la palabra del Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. De esa misma manera, cada uno de nosotros debe proceder cuando pasa por esta circunstancia difícil. Proseguimos, hermano. El segundo tipo de oyente se encuentra, según los versículos 5 y 6 del capítulo 13. Dice, ¿sí se puede, si me escuchan allá al final? Sí. Ok, proseguimos. No ha pasado nada. 5 y 6 dice, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Alguna semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Es importante esta parte. Aquí la palabra clave es brotó pronto. Brotó pronto. ¿Qué brotó pronto? La semilla. ¿Qué representa la semilla? La palabra. Aquella palabra, aquella semilla brotó pronto cuando fue escuchada, cuando fue tomada por el oyente. Pero como brotó pronto según la Biblia, pronto también se desvaneció. ¿Pero por qué se desvaneció? Porque había poca profundidad, había poca tierra. Y el sol, en este caso, simboliza la aflicción. El sol se encargó de secar. Esos son los típicos oyentes, los típicos creyentes que al momento reciben la palabra con gozo, con alegría. Verdaderamente es bonito el Evangelio. Me agrada el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te mando tu hermano Richard. Pero no tenemos audio. Gloria a Dios. Bien, entonces, ese típico oyente que recibe la palabra con gozo, con alegría. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando viene la persecución, cuando vienen los señalamientos, cuando vienen las pruebas, dicen, mejor no sigo este camino, porque mejor estaba cuando no era cristiano. Así que yo me voy desentendiendo de esta situación y le va sacando el cuerpo al asunto. Se va despegando de la palabra del Señor. Se va olvidando de las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque comienza a enfrentar, a enfocarse en la persecución, en las aflicciones, en las luchas y en los conflictos que todo cristiano y toda iglesia va a pasar. Hermano, si usted es cristiano, usted debe tener en cuenta el costo de seguir al Señor Jesús. Porque todo tiene un costo. Amén. Todo tiene un costo. El costo de la cruz. Todos vamos a pasar por pruebas, por aflicciones y por luchas. El Señor Jesús lo dice claramente. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de él. Muchos miran hacia atrás. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Ella miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque se acordó de todas las comodidades, de todos los bienes que tenía en Sodoma. Y entonces su corazón no quiso salir de Sodoma.
Y la instrucción del Señor era que no miraran hacia atrás. Esa misma instrucción la da el Señor hoy día a su iglesia, a sus hijos, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus creyentes. No miren hacia atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y enfocándome en lo que está delante, dice la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor nos exhorta que no miremos hacia atrás? Porque nos vamos a acordar del viejo hombre. Nos vamos a acordar y desear estar todavía en el mundo, como deseó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, porque ahí estábamos más cómodos. Éramos esclavos, pero comíamos cebolla, comíamos de todos los legumbres que queríamos. Así también proceden aquellas personas con esta característica. Siempre están deseando volver al viejo hombre. Porque entonces aquella palabra brotó pronto, pero pronto también se desvaneció. Cuando nosotros entonces estamos anhelando las cuestiones del viejo hombre y las cuestiones del mundo, pasamos por esta misma situación. Este tipo de oyente es superficial. Es superficial. Muchas iglesias están llenas de creyentes superficiales. Lamentablemente. Pero es una gran realidad. Superficiales porque son netamente emocionales. Siempre están con el emocionalismo. Siempre están con el triunfalismo. Es aquel oyente que recibe la palabra con gozo, pero ese gozo es pasajero. Es pasajero. No calculan el precio de seguir a Cristo. Todo tiene un precio. Y seguir a Cristo tiene también su precio. El Señor Jesús lo dijo claramente. El siervo no es mayor que su maestro. Si a su maestro lo señalaron, lo escupieron, lo golpearon y lo crucificaron, también a ustedes les puede pasar lo mismo. ¿Están dispuestos a seguirme? Sí, Señor, estamos dispuestos a seguir. Dijeron los discípulos en su momento. Bueno, también el Señor lo dice a su iglesia. Todo tiene un costo, hermano. Todo tiene un costo. Es como una planta, hermanos, que brota, pero como no hay profundidad en la tierra, fácilmente se arranca. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, yo la tuve cuando era niño, de sembrar maticas de maíz. Y ellas brotan rápido, brotan, pero fácilmente también salen. Uno las arranca fácilmente. Así también es la fe de muchas de estos tipos de personas que son netamente emocionales. El tercer tipo de oyente lo representa el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? La palabra del Señor. Ahogaron la enseñanza. Ahogaron la semilla que fue sembrada. Es importante notar, hermanos, que los dos tipos de creyentes o de oyentes se relacionaban o se identifican con causas internas, causas emocionales, los dos tipos primero. Este tipo de creyente se caracteriza por causas externas. Recuerden, dice, y cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos aquí simbolizan el afán por las cosas del mundo, el deseo desmedido por tener riquezas. El Señor Jesús nos enseña
que estas son las razones básicas por las cuales este tipo de oyentes o creyentes se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque están pendientes y su corazón está en lo material. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aclaro una vez más, hermano, que no es dañino, no es malo tener dinero. Lo malo es poner nuestro corazón, nuestra confianza en las riquezas. Allí es donde está el gran error de este tipo de creyentes. El afán de la vida, el afán de la vida y su amor por las riquezas ahogaron la palabra. El afán, ¿qué es el afán? El afán de la vida es una palabra que puede aludir a consagrarse al trabajo. ¿Cuántos de ustedes se han consagrado al trabajo? Hay muchos que se consagran al trabajo. Hay muchos que dan su vida por el trabajo. Hay muchos que descuidan su familia por el trabajo. Hay muchos que descuidan las cosas del Señor por el trabajo. Eso se llama el afán de la vida. Eso se llama poner nuestra confianza en las cosas materiales. Realizar una actividad con esfuerzo inclusive llega a un límite a ciertas personas de llegar a desear tanto lo material que caen en la codicia, caen en la estafa, caen inclusive en el robo. Los espinos aquí simbolizan, dijimos, las cosas del mundo, el afán de la vida, el afán desmedido por las cosas del mundo. Y ese afán va acumulando tanta ansiedad en las personas que se olvidan absolutamente de todo, porque están pendientes únicamente de aquello material. ¿Podemos tener un ejemplo bíblico? Claro que sí lo podemos tener. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Marta? Marta, Marta. Ayúdenme. Ajá, ¿qué sigue? Muy afanada y turbada estás. Porque Marta estaba totalmente desentendida de las cosas del Señor. Estaba totalmente afanada. También nosotros muchas veces caemos en esa trampa del enemigo. No solamente estamos afanados, sino también turbados por las cosas del mundo. Pero, dice el Señor Jesús, pero María ha escogido la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa parte que había escogido María? La enseñanza del Señor, la palabra del Señor, las bendiciones del Señor. Así también cada uno de nosotros, por la misericordia del Señor, tenemos que buscar la mejor parte, la buena parte, la cual no nos será quitada. Porque lo que el Señor te entrega, el Señor te lo entrega, no te lo quita. Lo que el enemigo aparentemente te entrega, te lo quita. Y a un alto precio. Las riquezas, el engaño de las riquezas. Esto se refiere a lo que la gente de este mundo considera como algo extremadamente importante. Y eso se ve hoy día en las personas con mucho dinero. Dice que lo más importante para ellos, inclusive más importante que su vida, inclusive, es el dinero. Ese es el amor a la riqueza. Como los negocios, el placer, la fama, el poder, el conocimiento, etcétera, etcétera. El conocimiento secular. Hay personas que se afanan. Y eso no es que sea malo. Afanarse por obtener un título, por obtener una maestría. No, hermano, no me malinterpreten, no es malo. Lo malo es desplazar del primer lugar al Señor Jesús y dárselo a esas cosas. Eso, ahí es donde está el mal, donde está lo daño.
Las riquezas, repito, en sí no son malas. Lo dañino es poner nuestro amor en las cosas del mundo, en las cosas vanas, en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Cuando la palabra es sembrada, que cae en buen terreno, en buen corazón, da fruto. Al 100 por uno, al 70 por uno, al 30. El cuarto tipo y último tipo de oyente se encuentra en Mateo capítulo 8. Pero parte cayó en buena tierra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Parte cayó en buena tierra. Parte cayó en su corazón. Mi hermana Guadalupe, perdón. Y vos me contaba, ¿quién vive? Amén, mi hermana. Está pendiente de eso. El cuarto tipo de oyente, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que entienda, entienda. Representa este tipo de creyentes que la palabra de Dios penetra fuertemente y suavemente a la vez en su corazón y echa raíces y da fruto. Son aquellos creyentes, son aquellos corazones, son aquellos hermanos y hermanas que obedecen la palabra, que viven la palabra, creen la palabra de Dios y la viven de una manera extraordinaria y la reflejan también. Es importante, hermanos, que el Señor Jesús nos habla de 3 formas de producción: al 100, al 70 y al 30. Y esto se interpreta como la medida de fe que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, según Romanos capítulo 12, versículo 3. A cada uno según la medida de fe. Si tu fe es grande, grandes cosas harás por el Señor. Y estoy seguro que sí. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Depende de ti desarrollar esa gracia que el Señor te entrega. Y el final de esta parábola se relaciona mucho con la parábola de los talentos, donde dice que aquel señor se fue de viaje y dejó unos encargados. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1 talento. Pero es importante que también nos dice esa parábola que esos talentos fueron entregados conforme a ¿qué? A su capacidad. A su capacidad. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer para finalizar, hermano, es: ¿qué tipo de terreno, a qué tipo de terreno pertenece mi corazón? ¿A qué tipo de terreno? ¿Será que la semilla del Señor cayó en mi corazón y mi corazón está junto al camino? ¿O está en tu espino? ¿O cayó en buen terreno? Oro al Padre para que la semilla del Señor, la palabra del Señor, haya caído en tu corazón y tu corazón represente el terreno perfecto. Oro al Señor para que dé fruto al 60, al 30 o al 100 por uno. Todo corazón
que haya aceptado a Cristo en su corazón, valga la redundancia, debe dar fruto. Porque los frutos del Espíritu Santo son ineludibles para todo creyente. Amor es el primer fruto del Espíritu Santo, de los cuales se desprenden los demás. Hay diferentes tipos de frutos, como diferentes tipos de árboles. En un bosque pueden ver diferentes tipos de árboles frutales, también así en la iglesia. Unos árboles dan mucho fruto, otros dan poco fruto, otros dan regular, pero al fin siempre dan fruto. Cada uno de nosotros, amados del Señor, está llamado a dar fruto, y fruto que permanece. Y Juan 15:5 dice algo no muy alentador. Dice: el Señor Jesús, que eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado. La Biblia nos califica así. Estamos incrustados, estamos insertados en la Biblia. Nosotros somos los pámpanos. Hermanos, estamos llamados a dar. Cuando estamos iniciando este mes del evangelismo, de evangelización, de predicar la palabra del Señor, debemos orar al Señor para que nos use y nos lleve donde Él quiere que estemos, para que demos fruto.